En agosto de 1971, el presidente de los Estados Unidos canceló la convertibilidad del dólar al oro. La prensa lo llamó shock. Los economistas lo llamaron crisis. Los ciudadanos lo llamaron traición. Pero nadie lo llamó por su verdadero nombre: rediseño. Porque lo que parecía un colapso del sistema monetario internacional era, en realidad, el nacimiento de uno nuevo. Y cuando observas con detenimiento qué sucedió después, no encuentras caos permanente. Encuentras un patrón. Encuentras ganadores que no estaban en bancarrota. Encuentras reglas que cambiaron de la noche a la mañana. Encuentras un sistema que no murió, sino que cambió de manos. Y si retrocedes en la historia, si examinas cada gran colapso monetario, financiero o económico de los últimos 3 siglos, descubres algo inquietante. El colapso nunca es el final. Es el mecanismo. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Nos han enseñado a pensar en los colapsos como accidentes, como eventos impredecibles que destruyen el orden establecido y lanzan a las sociedades al caos. Esa narrativa es reconfortante porque implica que, si evitamos ciertos errores, podemos prevenir el desastre. Pero la historia cuenta otra historia, una mucho más incómoda. Los grandes colapsos económicos no destruyen el sistema, lo reconfiguran, no eliminan el poder, lo transfieren. Y lo que nace del otro lado no es improvisado, es diseñado. Porque mientras la mayoría de la población intenta sobrevivir al shock, una minoría estructural ya está escribiendo las nuevas reglas. Este documental no trata sobre cómo se rompen los sistemas, trata sobre cómo se rediseñan y sobre por qué, cada vez, el resultado beneficia a los mismos actores estructurales. No por conspiración, sino por arquitectura. El error más grande que cometemos al estudiar los colapsos es pensar que son finales, que representan el agotamiento de un modelo y su desaparición. Pero si examinas cualquier gran colapso monetario o financiero de la historia moderna, descubres que ninguno terminó realmente con el sistema. Todos terminaron reconfigurándolo. La diferencia es crucial. Un final implica vacío. Un rediseño implica continuidad bajo nuevas reglas. Y esas nuevas reglas nunca emergen por consenso democrático. Emergen en estado de emergencia. Cuando la población está paralizada por el miedo, cuando los ahorros se evaporan, cuando las instituciones tradicionales pierden legitimidad, es precisamente entonces cuando se implementan cambios que, en condiciones normales, habrían sido rechazados. El colapso no es el momento en que el sistema se rompe. Es el momento en que se vuelve maleable. Piensa en cualquier crisis financiera que conozcas. La hiperinflación alemana de los años 20. El colapso de Bretton Woods en 1971. La crisis asiática de 1997. La crisis financiera global de 2008. La narrativa oficial siempre es la misma. El sistema falló, hubo pánico, se tomaron medidas de emergencia para evitar el colapso total, y finalmente se restauró la estabilidad. Pero esa narrativa oculta lo esencial. Porque cuando examinas qué cambió realmente después de cada crisis, descubres que no se restauró el sistema anterior. Se instaló uno nuevo, con nuevas instituciones, con nuevas reglas monetarias, con nuevos actores dominantes y con una nueva distribución del poder económico. El colapso no restaura nada, redistribuye todo. Esta es la idea central que debes retener. El sistema no muere, cambia de manos. Y ese cambio de manos no es accidental. Es el resultado predecible de un proceso que se repite con asombrosa regularidad a lo largo de la historia.
Un proceso que tiene fases identificables, actores recurrentes y resultados estructuralmente similares. Un proceso que, una vez que lo comprendes, te permite ver los colapsos no como accidentes históricos, sino como mecanismos de reconfiguración del poder económico. Y una vez que entiendes el mecanismo, empiezas a reconocer sus señales mucho antes de que la mayoría perciba que algo está cambiando. Porque el colapso no comienza cuando los bancos cierran o cuando la moneda pierde valor. Comienza mucho antes. Comienza cuando las reglas existentes ya no pueden sostener las contradicciones acumuladas del sistema. Comienza cuando los actores dominantes comprenden que el modelo actual ya no les beneficia tanto como uno nuevo. Comienza cuando la deuda es tan grande que no puede pagarse sin destruir la capacidad productiva de la economía. Y en ese momento, el colapso deja de ser una posibilidad temida para convertirse en una herramienta útil. Porque el colapso permite hacer en semanas lo que tomaría décadas en condiciones normales. Reescribir las reglas fundamentales del juego económico. Ahora bien, esto no significa que los colapsos sean planeados en el sentido conspirativo. No hay una sala secreta donde un grupo de hombres con trajes oscuros decide destruir el sistema para reconstruirlo a su imagen. Eso es fantasía. La realidad es más sutil y más poderosa. Los colapsos emergen de contradicciones estructurales reales, de promesas imposibles de cumplir, de sistemas monetarios que prometieron estabilidad pero generaron inflación, de deudas que crecieron más rápido que la capacidad de pagarlas, de garantías gubernamentales que excedieron la capacidad fiscal del Estado. Estas contradicciones son reales. El colapso es inevitable. Pero lo que no es inevitable es quién gana y quién pierde cuando el sistema se reconfigura. Y ahí es donde entra la arquitectura. Porque mientras el colapso se desarrolla, mientras la población intenta entender qué está pasando, mientras los medios debaten las causas y los políticos prometen soluciones, hay actores que ya están posicionados para el siguiente sistema, actores que controlan los activos que mantendrán valor, actores que tienen acceso a liquidez cuando todos los demás están ilíquidos, actores que participan en el diseño de las nuevas reglas. Y esos actores no están ahí por suerte. Están ahí porque entienden el patrón, porque han visto colapsos anteriores, porque saben que cada crisis es también una oportunidad de reconfiguración, y porque tienen los recursos y la posición institucional para influir en cómo se diseña el nuevo orden. Este patrón es tan consistente que puede ser descrito con precisión. Y en este documental vamos a describirlo. No como teoría abstracta, sino a través de casos históricos concretos. Vamos a examinar 3 grandes colapsos separados por décadas y geografías. Vamos a analizar qué colapsó realmente en cada caso, más allá de la narrativa oficial. Vamos a identificar qué reglas cambiaron, quién ganó poder después y qué nació del colapso. Y vamos a demostrar que, en los 3 casos, el patrón fue idéntico. Porque el colapso no es un accidente histórico que se repite por azar. Es un mecanismo que se activa cuando las contradicciones del sistema existente superan su capacidad de absorción. Y ese mecanismo siempre produce el mismo resultado: transferencia masiva de poder económico bajo la narrativa de estabilización. Pero antes de entrar en los casos históricos, necesitamos entender la anatomía del proceso. Necesitamos identificar las fases que siempre aparecen. Porque solo cuando comprendes la secuencia completa, puedes reconocerla cuando está sucediendo. Y solo cuando la reconoces a tiempo, puedes entender qué está en juego realmente. No la supervivencia del sistema, sino quién lo controlará después. La primera fase es el shock, el momento en que la crisis se vuelve innegable. Puede ser el cierre de un banco importante. Puede ser la devaluación súbita de la moneda.
Puede ser el anuncio de que el gobierno ya no puede cumplir sus obligaciones. Puede ser la revelación de que una institución clave estaba en bancarrota. El contenido específico varía, pero la función es siempre la misma: paralizar la capacidad de respuesta de la población. Porque el shock no solo genera miedo, genera confusión. Y en ese estado de confusión, las personas aceptan medidas que en condiciones normales habrían rechazado. Aceptan controles de capital, aceptan congelamiento de depósitos, aceptan cambios en las reglas de propiedad, aceptan nuevas instituciones con poderes extraordinarios. Todo bajo la narrativa de que son medidas temporales para evitar el colapso total. Pero esas medidas nunca son temporales. Son el primer paso del rediseño, porque una vez implementadas, crean nuevos hechos consumados, crean nuevas estructuras institucionales, crean nuevas relaciones de poder. Y cuando la crisis se estabiliza, esas estructuras no desaparecen, se normalizan, se institucionalizan y se convierten en la base del nuevo sistema. Esta es la segunda fase, la implementación de medidas de emergencia que se presentan como temporales, pero que, en realidad, son permanentes. Y esta fase es crucial porque es el momento en que se transfiere el poder. No mediante debate público, no mediante votación, sino mediante decreto ejecutivo bajo estado de necesidad. La tercera fase es la transferencia masiva de activos. Durante el colapso, millones de personas pierden sus ahorros, sus propiedades, sus negocios. Venden activos a precios de pánico porque necesitan liquidez inmediata, porque perdieron sus empleos, porque sus deudas están denominadas en una moneda que se está fortaleciendo mientras sus ingresos colapsan, porque no tienen acceso a crédito, porque el sistema bancario está congelado. Y mientras esto sucede, un pequeño grupo de actores con acceso a liquidez compra esos activos a precios históricamente bajos. No porque sean especuladores sin escrúpulos, sino porque tienen acceso a las líneas de crédito que el Banco Central o el gobierno están proporcionando para estabilizar el sistema. Y esas líneas de crédito solo están disponibles para ciertos actores: los bancos sistémicos, las corporaciones estratégicas, los fondos de inversión con conexiones institucionales. No están disponibles para el ciudadano común. Y esa asimetría en el acceso a liquidez durante la crisis es lo que produce la transferencia masiva de riqueza. La cuarta fase es la instalación de la nueva arquitectura monetaria. Puede ser un nuevo tipo de moneda. Puede ser un nuevo régimen cambiario. Puede ser la creación de nuevas instituciones financieras con poderes sin precedentes. Puede ser la implementación de nuevas reglas sobre qué activos pueden servir como colateral, qué instituciones tienen acceso directo al Banco Central, qué tipo de operaciones están permitidas o prohibidas. Esta nueva arquitectura no se diseña para resolver el problema que causó el colapso. Se diseña para consolidar el nuevo equilibrio de poder que emergió durante la crisis, y por eso, invariablemente, beneficia a los actores que ganaron durante la transferencia de activos, no por corrupción, sino porque esos actores ahora son sistémicos, son demasiado grandes para caer, y el nuevo sistema se construye alrededor de su supervivencia. La quinta fase, y quizás la más importante, es la construcción del nuevo relato moral, porque el rediseño del sistema necesita legitimidad. Y esa legitimidad no puede venir de admitir que hubo ganadores y perdedores estructurales. Tiene que venir de una narrativa que presente el nuevo sistema como el resultado de lecciones aprendidas, como la respuesta racional a errores del pasado, como el precio necesario de la estabilidad. Y por eso, después de cada gran colapso, emerge un nuevo consenso entre economistas, periodistas, políticos y académicos. Un consenso que explica por qué las nuevas reglas son necesarias, por qué las nuevas instituciones son inevitables, por qué el nuevo sistema, aunque imperfecto, es mejor que el anterior,
Y ese consenso se enseña en las universidades, se repite en los medios, se incorpora a los libros de texto, y 20 años después, la mayoría de las personas ni siquiera recuerda que hubo un debate. Solo recuerda que el nuevo sistema es el correcto. Este es el patrón completo. Shock. Medidas de emergencia. Transferencia de activos. Nueva arquitectura. Nuevo relato moral. Y este patrón se repite con asombrosa regularidad. No porque haya una conspiración global, sino porque los colapsos crean ventanas de oportunidad para reconfigurar el sistema. Y los actores con posición estructural saben cómo aprovechar esas ventanas. Ahora vamos a ver cómo este patrón se manifestó en 3 casos históricos concretos. Y vamos a ver que, en cada caso, el colapso no resolvió el problema. Resolvió quién mandaba. El primer caso es la hiperinflación alemana de 1922 a 1923. La narrativa estándar es conocida. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Le impusieron reparaciones imposibles de pagar. El gobierno imprimió dinero para cumplir con esas obligaciones. La moneda colapsó, los ahorros fueron aniquilados y finalmente se implementó una reforma monetaria que estabilizó la situación. Esa narrativa es técnicamente correcta, pero estratégicamente incompleta, porque omite lo esencial: quién ganó durante el colapso y qué nació después. Cuando comenzó la hiperinflación, la mayoría de los alemanes no entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. La inflación había sido relativamente moderada durante los primeros años de la posguerra. Pero en 1922 la situación cambió. Los precios comenzaron a duplicarse cada pocos días. El marco alemán, que en 1914 valía 4 marcos por dólar, llegó a cotizar a 4 billones de marcos por dólar en noviembre de 1923. Esto no es una exageración. Es el dato histórico. Y cuando una moneda pierde valor a esa velocidad, todo el tejido social se desintegra. Los salarios se pagaban 2 veces por día, porque si esperabas hasta el final del día, el dinero ya no compraba nada. Las personas llevaban el dinero en carretillas. Los sellos postales costaban millones de marcos. Y los ahorros de toda una vida, depositados en bancos o invertidos en bonos del gobierno, se evaporaron. Este fue el shock. Y como en todo shock, la población quedó paralizada. No sabían qué hacer. No sabían en qué confiar. El dinero, que había sido el fundamento de la planificación económica familiar, dejó de tener significado. Y en ese estado de pánico, el gobierno implementó medidas de emergencia. Congeló depósitos. Implementó controles de precios. Nacionalizó industrias. Creó nuevas instituciones con poderes extraordinarios para gestionar la crisis. Todo presentado como temporal. Todo presentado como necesario para evitar el colapso total. Pero mientras esto sucedía, mientras millones de alemanes perdían todo, un pequeño grupo estaba ganando enormemente. ¿Quiénes? Los deudores con activos reales. Las grandes corporaciones industriales que tenían deudas denominadas en marcos. Porque cuando la moneda colapsó, esas deudas se volvieron insignificantes. Una empresa que debía 1 millón de marcos en 1920 podía pagar esa deuda en 1923 con el equivalente a centavos de dólar. Y mientras tanto, sus activos reales, sus fábricas, sus maquinarias, sus propiedades, mantenían su valor. Esta fue la mayor transferencia de riqueza en la historia alemana hasta ese momento. Los ahorradores fueron aniquilados. Los deudores con activos reales se enriquecieron. Y cuando la hiperinflación finalmente terminó, con la introducción del Rentenmark en noviembre de 1923, el mapa económico de Alemania había sido completamente rediseñado. La nueva moneda no fue respaldada por oro. Fue respaldada por hipotecas
sobre tierras agrícolas e industriales. Es decir, fue respaldada por los activos reales que los grandes terratenientes e industriales controlaban. Y el nuevo Banco Central, el Reichsbank reorganizado, fue diseñado para ser independiente del gobierno, para no poder ser utilizado para financiar gasto público mediante emisión monetaria. Esto fue presentado como la lección aprendida de la hiperinflación, como la garantía de que nunca volvería a suceder. Pero lo que realmente significó fue que el nuevo sistema monetario estaba diseñado alrededor de los intereses de quienes habían ganado durante el colapso: los grandes industriales, los grandes terratenientes, los bancos que habían sobrevivido. Y esos actores ahora tenían un banco central que protegía el valor de la moneda, que limitaba la capacidad del gobierno de financiarse mediante inflación, y que garantizaba la estabilidad de sus activos. Este es el patrón. El colapso no resolvió el problema de las reparaciones, no resolvió la inestabilidad política, no resolvió la crisis social, pero resolvió quién controlaría la economía alemana durante la siguiente década. Y lo que nació de ese colapso no fue una economía más justa o más estable. Fue una economía donde el poder se había concentrado dramáticamente, donde los grandes conglomerados industriales dominaban sectores enteros, donde el sistema bancario estaba oligopolizado y donde la clase media que había existido antes de la guerra había sido destruida. Porque la clase media alemana, de principios del siglo XX, no tenía activos reales. Tenía ahorros en marcos. Tenía bonos del gobierno. Tenía depósitos bancarios. Y todo eso se evaporó. Y con ello se evaporó su poder económico y su estabilidad social. Ahora, el relato moral que emergió después fue que la hiperinflación había sido causada por la irresponsabilidad del gobierno alemán, por su negativa a aceptar la realidad de las reparaciones, por su decisión de imprimir dinero en lugar de recaudar impuestos o recortar gasto. Y en parte, ese relato es correcto. Pero lo que omite es que la decisión de imprimir dinero no fue solo irresponsabilidad. Fue también una forma de redistribuir el costo de la guerra. Porque si el gobierno hubiera intentado pagar las reparaciones mediante impuestos, habría tenido que gravar a los propietarios de activos reales, a los industriales, a los terratenientes. Y esos actores tenían poder político para resistir. Entonces el gobierno eligió imprimir dinero. Y al hacerlo, transfirió el costo a los ahorradores, a la clase media, a los empleados con salario fijo. Y cuando el sistema colapsó, esos grupos no tenían poder estructural para recuperarse. Pero los industriales sí. Y por eso el sistema que emergió los benefició. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación, seguimos. El segundo caso es el colapso del sistema de Bretton Woods en 1971. Este colapso es particularmente instructivo porque, a diferencia de la hiperinflación alemana, no fue percibido por la mayoría como una crisis existencial. No hubo pánico en las calles. No hubo corridas bancarias masivas. Pero fue, sin duda, uno de los rediseños monetarios más profundos del siglo XX. Y el patrón que ya hemos descrito se manifestó con perfecta claridad. Bretton Woods era el sistema monetario internacional que había sido diseñado en 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial. El sistema era aparentemente simple. El dólar estadounidense era convertible a oro
a una tasa fija de $35 por onza. Y todas las demás monedas del mundo desarrollado estaban fijadas al dólar en tasas de cambio estables, pero ajustables. Este sistema prometía estabilidad monetaria internacional. Prometía que los países ya no competirían mediante devaluaciones competitivas. Prometía que el comercio internacional podría expandirse sin el caos monetario que había caracterizado el período entre guerras. Y durante 2 décadas, el sistema pareció funcionar. Pero Bretton Woods tenía una contradicción fundamental. Para que el sistema funcionara, Estados Unidos debía mantener la convertibilidad del dólar al oro. Pero para que el comercio internacional creciera, el mundo necesitaba cada vez más dólares. Y la única forma de proporcionar esos dólares era que Estados Unidos tuviera déficits en su balanza de pagos, es decir, que gastara más en el extranjero de lo que recibía. Y mientras Estados Unidos tenía suficiente oro para respaldar todos los dólares en circulación, esto no era problema. Pero en algún momento, la cantidad de dólares en manos extranjeras superó la cantidad de oro que Estados Unidos podía entregar a $35 por onza. Y en ese momento, el sistema se volvió insostenible. Esta contradicción fue identificada ya en 1960 por el economista belga Robert Triffin, y fue llamada apropiadamente la paradoja de Triffin. Pero identificar una contradicción no la resuelve. Y durante la década de los 60, la contradicción se profundizó. Estados Unidos gastaba enormes cantidades de dinero en la guerra de Vietnam. Gastaba en programas sociales domésticos. Y mientras tanto, su industria enfrentaba competencia creciente de Europa y Japón. El déficit comercial se ampliaba. Los dólares se acumulaban en bancos centrales extranjeros. Y algunos de esos bancos centrales, particularmente el francés, comenzaron a convertir sus dólares en oro. Estados Unidos comenzó a perder oro. Y en algún momento se volvió evidente que la convertibilidad ya no podía sostenerse. El shock llegó el 15 de agosto de 1971. El presidente Richard Nixon anunció en un mensaje televisado que Estados Unidos suspendía temporalmente la convertibilidad del dólar al oro. Presentó la medida como necesaria para proteger al dólar de especuladores internacionales, como una medida para defenderse de países que estaban aprovechándose del sistema. Y enfatizó que era temporal, que era solo hasta que se pudieran negociar nuevas reglas más justas. Pero esa suspensión temporal nunca se revirtió. El dólar nunca volvió a ser convertible a oro. Y lo que nació fue un sistema monetario completamente diferente. La población estadounidense no entró en pánico, porque el colapso fue presentado como una medida defensiva, como protección contra ataques externos. Y porque dentro de Estados Unidos, el dólar seguía funcionando normalmente. Podías comprar pan, pagar tu renta, recibir tu salario. Nada cambió en la vida cotidiana inmediata. Pero a nivel estructural, todo había cambiado. Porque ahora el dólar ya no tenía ningún respaldo tangible. Ya no estaba limitado por la cantidad de oro que Estados Unidos poseía. Y eso significaba que el gobierno estadounidense y la Reserva Federal tenían una flexibilidad monetaria sin precedentes. Las medidas de emergencia llegaron rápidamente. Se implementaron controles de precios y salarios para contener la inflación. Se impuso un arancel temporal del 10% sobre todas las importaciones para presionar a otros países a revaluar sus monedas. Se congelaron las tasas de cambio. Todo presentado como temporal. Todo presentado como necesario para gestionar la transición. Pero esas medidas crearon nuevos hechos. Establecieron que el gobierno tenía poder para intervenir directamente en precios y salarios. Establecieron que Estados Unidos podía usar su posición monetaria como arma comercial. Y cuando las medidas temporales se levantaron, esos precedentes quedaron establecidos. La transferencia de activos en este caso fue más sutil que en la hiperinflación alemana, pero igualmente real.
porque cuando el dólar se desvinculó del oro, su valor relativo a otras monedas comenzó a fluctuar. Y en los años siguientes, particularmente durante los shocks petroleros de 1973 y 1979, el dólar se depreció significativamente. Y esa depreciación benefició enormemente a los deudores estadounidenses, particularmente al gobierno federal, que tenía deuda denominada en dólares, porque ahora podía pagar esa deuda con dólares que valían menos. Mientras tanto, los ahorradores, particularmente los extranjeros que habían acumulado dólares confiando en la convertibilidad al oro, vieron erosionarse el valor real de sus tenencias. Pero la transferencia más importante no fue de ahorradores a deudores, fue de países periféricos a países centrales. Porque bajo Bretton Woods, los países en desarrollo que querían participar en el comercio internacional necesitaban acumular dólares. Y esos dólares, bajo la promesa de convertibilidad, eran tan buenos como el oro. Pero cuando esa convertibilidad desapareció, esos países se encontraron con que habían acumulado montañas de papel sin respaldo tangible. Mientras tanto, Estados Unidos, que había emitido esos dólares, había recibido bienes reales, servicios reales, inversiones reales a cambio. Esta fue una transferencia masiva de riqueza real desde el resto del mundo hacia Estados Unidos, y se logró no mediante conquista militar, sino mediante rediseño monetario. La nueva arquitectura que emergió fue el sistema de tipos de cambio flotantes. Las monedas ya no estaban fijadas al dólar. Fluctuaban según oferta y demanda en mercados cambiarios. Esto fue presentado como más eficiente, como más flexible, como más adecuado para una economía global compleja. Y en cierto sentido, eso era verdad. Pero lo que también era verdad es que este sistema beneficiaba estructuralmente a los países con monedas de reserva, particularmente a Estados Unidos, porque ahora podía financiar sus déficits indefinidamente emitiendo su propia moneda. No necesitaba preocuparse por perder oro, no necesitaba mantener disciplina fiscal, podía gastar más de lo que recaudaba, año tras año, y el resto del mundo financiaría esos déficits acumulando dólares. Porque no había alternativa. El dólar era la moneda del comercio internacional. Y si querías participar en ese comercio, necesitabas dólares. El relato moral que legitimó este nuevo sistema fue que Bretton Woods había sido demasiado rígido, que las tasas de cambio fijas habían creado distorsiones, que el sistema había dado ventajas injustas a países como Alemania y Japón que podían manipular sus monedas, que la nueva flexibilidad permitiría ajustes más eficientes, y que el mercado, no los gobiernos, determinaría el valor correcto de las monedas. Este relato fue adoptado por el consenso económico de la época. Se enseñó en las universidades, se repitió en los medios, y se convirtió en la ortodoxia. Pero lo que ese relato omitía era que la flexibilidad beneficiaba desproporcionadamente al emisor de la moneda de reserva, y que el nuevo sistema, lejos de ser más democrático, consolidaba el poder monetario de Estados Unidos. Porque ahora Estados Unidos tenía lo que el economista francés Valéry Giscard d'Estaing había llamado el privilegio exorbitante. Podía imprimir la moneda que el mundo necesitaba. Podía financiar guerras, programas sociales, déficits comerciales, sin las restricciones que enfrentaba cualquier otro país. Y cuando esa emisión generaba inflación, esa inflación se exportaba al resto del mundo, porque el mundo tenía que aceptar dólares. No había alternativa. El colapso de Bretton Woods no resolvió el problema del desequilibrio económico global. No resolvió el problema de los déficits estadounidenses. No resolvió el problema de la inflación, pero resolvió quién tendría el poder monetario en el nuevo sistema. Y la respuesta fue: Estados Unidos, más que nunca.
El tercer caso que vamos a examinar es la crisis financiera asiática de 1997. Este colapso es particularmente revelador porque afectó a economías que habían sido presentadas como modelos de desarrollo. Los tigres asiáticos: Tailandia, Indonesia, Malasia, Corea del Sur, países que habían crecido dramáticamente durante décadas, que habían pasado de economías agrarias a potencias industriales, que habían sido celebrados como prueba de que el desarrollo acelerado era posible, y que, de repente, colapsaron. Pero como en los casos anteriores, el colapso no fue el final, fue el rediseño. Durante las décadas de los 80 y 90, estos países habían adoptado un modelo de desarrollo basado en exportaciones, inversión extranjera y deuda denominada en dólares. El modelo parecía funcionar perfectamente. El crecimiento era espectacular. Los estándares de vida mejoraban rápidamente, y los capitales internacionales fluían hacia la región atraídos por las altas tasas de retorno. Pero el modelo tenía una vulnerabilidad fundamental. Dependía de mantener tipos de cambio estables entre las monedas locales y el dólar. Y esa estabilidad dependía de que los bancos centrales tuvieran suficientes reservas de dólares para defender sus monedas si eran atacadas. El ataque comenzó en Tailandia en julio de 1997. Los especuladores monetarios, liderados por fondos de cobertura internacionales, comenzaron a apostar contra el baht tailandés. Vendían bahts que no tenían, esperando que el Banco Central no pudiera defender la moneda y tuviera que devaluarla. Y tenían razón. El Banco Central de Tailandia gastó todas sus reservas de dólares intentando defender el tipo de cambio. Pero no fue suficiente. El 2 de julio de 1997, Tailandia abandonó el tipo de cambio fijo. El baht colapsó. Y ese colapso se propagó como un virus financiero por toda la región. Indonesia, Malasia, Filipinas, Corea del Sur. Una tras otra, las monedas colapsaron. Y cuando las monedas colapsaron, las economías entraron en crisis. Porque muchas empresas asiáticas tenían deuda denominada en dólares. Cuando sus monedas se devaluaron, el valor en moneda local de esa deuda se multiplicó. Empresas que habían sido rentables, de repente, estaban en bancarrota. Bancos que habían prestado a esas empresas enfrentaban pérdidas masivas. El sistema financiero se congeló. El desempleo se disparó. Y millones de personas, que habían experimentado movilidad social ascendente durante décadas, vieron cómo sus ahorros y sus empleos desaparecían. Este fue el shock. Y como en casos anteriores, el shock paralizó la capacidad de respuesta. Los gobiernos asiáticos no sabían qué hacer. Habían seguido las recomendaciones del Consenso Económico Internacional. Habían liberalizado sus mercados financieros. Habían atraído inversión extranjera. Habían mantenido disciplina fiscal. Y aún así, habían colapsado. Y en ese estado de confusión y pánico, aceptaron las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Las medidas de emergencia llegaron en forma de rescates del FMI. Tailandia recibió 17.000 millones de dólares. Indonesia, 40.000 millones. Corea del Sur, 57.000 millones. Eran las cifras de rescate más grandes en la historia del FMI hasta ese momento. Pero ese dinero venía con condiciones. Condiciones muy específicas. Los países debían cerrar bancos insolventes. Debían implementar austeridad fiscal. Debían aumentar las tasas de interés para defender sus monedas, incluso si eso hundía más la economía. Debían abrir sus economías aún más a la inversión extranjera. Debían privatizar empresas estatales. Y debían reestructurar sus sistemas financieros según recomendaciones del FMI. Estas medidas fueron presentadas como necesarias para restaurar la confianza, para demostrar que los países estaban tomando en serio sus problemas estructurales. Pero lo que esas medidas realmente lograron
fue facilitar la mayor transferencia de activos en la historia moderna asiática. Porque cuando los bancos fueron cerrados, cuando las empresas colapsaron, cuando los activos se vendieron a precios de liquidación, ¿quién tenía el capital para comprar? No las empresas locales, no los ahorradores locales, sino los fondos de inversión internacionales, los mismos fondos que habían especulado contra las monedas, los mismos fondos que habían precipitado la crisis. En Indonesia, empresas estratégicas fueron adquiridas por centavos de dólar. En Corea del Sur, los grandes conglomerados industriales, los chaebols, fueron forzados a reestructurarse y vender activos a compradores extranjeros. En Tailandia, el sector bancario fue consolidado y abierto a inversión extranjera. Esta no fue una coincidencia. Fue el resultado predecible de las condiciones del FMI. Porque cuando fuerzas a un país a mantener tasas de interés altas durante una crisis, destruyes la capacidad de las empresas locales de sobrevivir. Cuando fuerzas a un país a vender activos rápidamente, garantizas que se venderán baratos. Y cuando solo ciertos actores tienen acceso a liquidez en dólares, garantizas que esos actores comprarán los activos. La nueva arquitectura que emergió en Asia fue un sistema financiero mucho más integrado al capital internacional. Antes de la crisis, los sistemas financieros asiáticos habían sido relativamente cerrados. Los bancos eran nacionales. Las grandes empresas eran controladas localmente. El capital extranjero tenía acceso limitado. Pero después de la crisis, esas barreras fueron eliminadas. Los bancos fueron vendidos a grupos internacionales. Las empresas fueron reestructuradas con participación extranjera. Y los mercados financieros fueron abiertos completamente. Esto fue presentado como modernización, como integración a la economía global, como una forma de evitar futuras crisis mediante mejores prácticas internacionales. Pero lo que realmente significó fue que el control de sectores estratégicos de las economías asiáticas pasó de manos locales a manos internacionales. Y ese cambio no fue reversible, porque una vez que los activos fueron vendidos, no había mecanismo para recuperarlos. Y el relato moral que emergió fue que la crisis había sido causada por el capitalismo de amigos, por la corrupción, por la falta de transparencia en los sistemas financieros asiáticos, por el exceso de intervención gubernamental, y que la solución era más mercado, más apertura, más disciplina fiscal, más independencia de los bancos centrales. Este relato fue adoptado universalmente, por los economistas internacionales, por los medios occidentales, por las instituciones académicas y eventualmente por las élites asiáticas. Se convirtió en la explicación oficial de qué había salido mal y cómo debía corregirse. Pero ese relato omitía elementos cruciales. Omitía que la crisis había sido precipitada por flujos masivos de capital especulativo que entraron y salieron de la región sin ninguna regulación. Omitía que el FMI había recomendado precisamente esa liberalización financiera en los años previos a la crisis. Omitía que las condiciones del FMI habían profundizado la crisis en lugar de aliviarla. Y omitía que los principales beneficiarios de la crisis habían sido precisamente los actores internacionales que habían especulado contra las monedas. Corea del Sur es particularmente instructiva. Antes de la crisis, era una economía dominada por grandes conglomerados familiares que controlaban desde automóviles hasta electrónica, construcción y finanzas. Estos chaebols tenían relaciones estrechas con el gobierno. Recibían crédito preferencial. Estaban protegidos de competencia extranjera. Y habían sido los motores del milagro económico coreano. Pero después de la crisis, muchos de ellos fueron desmantelados o forzados a vender participaciones a inversores extranjeros. El sistema bancario fue reestructurado. Las regulaciones laborales fueron flexibilizadas. Y el modelo económico coreano fue transformado.
Este cambio fue presentado como necesario para mejorar la eficiencia, para eliminar la corrupción, para modernizar la economía. Y en cierto sentido, algunos de esos cambios fueron genuinamente positivos. El sistema anterior tenía problemas reales, pero lo que no se discutió fue que el nuevo sistema beneficiaba estructuralmente a diferentes actores. Ya no eran los conglomerados familiares los que dominaban, eran los fondos de inversión internacionales. Y el sistema financiero ya no servía a la estrategia industrial nacional, servía a la maximización de retornos para inversionistas globales. El colapso no resolvió los problemas de corrupción o ineficiencia de Corea del Sur, pero resolvió quién controlaría la economía coreana en el siglo XXI. Ahora, estos tres casos, separados por décadas y geografías, muestran el mismo patrón con perfecta claridad. En cada caso, el colapso fue real. Las contradicciones que lo causaron fueron reales. El sufrimiento que produjo fue real. Pero los resultados no fueron accidentales. Fueron estructuralmente predecibles. Y en cada caso, el colapso sirvió como mecanismo de transferencia de poder económico. De ahorradores a deudores con activos reales en Alemania. De países periféricos a Estados Unidos en Bretton Woods. De empresas locales a capital internacional en Asia. Y en cada caso, el nuevo sistema que emergió fue diseñado para consolidar el poder de los ganadores. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Quiénes son los ganadores estructurales en los colapsos? Porque no son ganadores por suerte. No son ganadores porque predijeron el futuro. Son ganadores porque ocupan posiciones específicas en la arquitectura económica. Y esas posiciones les dan ventajas sistemáticas cuando el sistema se reconfigura. Vamos a identificar esas posiciones con precisión. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. La primera posición estructural que garantiza ventaja durante los colapsos es el control del crédito. No el dinero. El crédito, la capacidad de crear dinero mediante préstamos. Porque en una economía moderna, la mayor parte del dinero no existe como billetes o monedas. Existe como crédito bancario, como depósitos creados cuando los bancos otorgan préstamos. Y los actores que controlan ese proceso, los grandes bancos, tienen una ventaja fundamental. Cuando hay una crisis, cuando el sistema financiero se congela, cuando todos necesitan liquidez, los bancos son los primeros en recibirla. Porque son sistémicos. Porque su colapso pondría en peligro todo el sistema. Y porque tienen acceso directo al Banco Central. Este acceso preferencial a liquidez durante crisis no es accidental. Es parte del diseño del sistema financiero moderno. Los bancos centrales existen, oficialmente, para mantener la estabilidad monetaria y financiera. Y una de sus funciones clave es actuar como prestamista de última instancia. Proporcionar liquidez a los bancos cuando los mercados privados no pueden o no quieren hacerlo. Esta función fue establecida después de las crisis bancarias del siglo XIX, y es presentada como una forma de prevenir pánicos bancarios que destruyan el sistema financiero. Pero esa función tiene una consecuencia predecible. Crea asimetría. Durante una crisis, los bancos sistémicos reciben liquidez del Banco Central a tasas preferenciales. Y con esa liquidez, pueden comprar activos que otros vendieron por pánico. Pueden otorgar crédito a términos que otros no pueden ofrecer. Y pueden consolidar su posición en el mercado. Mientras tanto, las empresas no financieras, los pequeños bancos, los ciudadanos comunes,
no tienen acceso a esa liquidez. Tienen que vender activos para obtener efectivo. Tienen que aceptar tasas de interés usurarias. Tienen que declararse en bancarrota. Y esta asimetría no es un error del sistema, es cómo el sistema está diseñado. La segunda posición estructural es el control del colateral. El colateral es el activo que respalda un préstamo. Si pides prestado, necesitas ofrecer algo de valor que el prestamista pueda tomar si no pagas. En tiempos normales, muchos tipos de activos pueden servir como colateral. Propiedades inmobiliarias, acciones, bonos corporativos, incluso inventarios o cuentas por cobrar. Pero durante una crisis, los estándares de colateral se vuelven mucho más estrictos. Los bancos centrales y los bancos comerciales solo aceptan los activos de más alta calidad. Bonos del gobierno. Oro. Quizás bonos corporativos de las empresas más sólidas. Y quienes controlan esos activos pueden obtener crédito cuando todos los demás no pueden. Esto crea un círculo vicioso. Si tienes colateral aceptable, puedes obtener liquidez. Con esa liquidez, puedes comprar más activos a precios bajos. Y esos activos se convierten en más colateral. Pero si no tienes colateral aceptable, no puedes obtener liquidez. Y si no tienes liquidez, tienes que vender tus activos. Y cuando vendes en medio de una crisis, vendes barato. A los actores que tienen liquidez. Y así, la crisis no solo redistribuye riqueza, redistribuye poder económico. Porque el poder económico no es cuánto dinero tienes, es qué activos controlas y qué acceso al crédito tienes. La tercera posición estructural es la capacidad de influir en el diseño de las nuevas reglas. Cuando hay un colapso, cuando las instituciones existentes pierden legitimidad, cuando hay que rediseñar el sistema, ¿quién participa en ese diseño? No la población general, no los afectados, sino los expertos, los economistas, los reguladores, los ejecutivos de las instituciones sistémicas, y esos expertos no son neutrales. Tienen formaciones académicas específicas, tienen relaciones profesionales con las instituciones financieras, tienen incentivos de carrera, y tienen visiones del mundo que reflejan su posición en el sistema. Este fenómeno tiene un nombre en la literatura académica: captura regulatoria. La idea de que los reguladores, con el tiempo, llegan a ver el mundo desde la perspectiva de las instituciones que regulan. No por corrupción explícita, sino porque esas son las personas con quienes interactúan diariamente, porque reclutan empleados de esas instituciones, porque después de trabajar como reguladores, muchos van a trabajar a esas mismas instituciones. Y porque las soluciones que esas instituciones proponen parecen razonables, técnicas, pragmáticas. Y durante una crisis, cuando hay urgencia, cuando hay presión para actuar rápidamente, las soluciones que se implementan son las que esas instituciones proponen. Esto no significa que haya una conspiración. Significa que hay una alineación estructural de intereses. Los reguladores quieren estabilizar el sistema. Las grandes instituciones financieras quieren sobrevivir y consolidarse. Y las soluciones que logran ambos objetivos son las que se implementan. Pero esas soluciones invariablemente benefician más a las instituciones grandes que a las pequeñas. Benefician más a quienes tienen activos que a quienes tienen deudas. Benefician más a los acreedores que a los deudores. Y por eso, cada crisis termina con un sistema más concentrado, con instituciones más grandes, con más poder en menos manos. La cuarta posición estructural es el acceso a información. Durante una crisis, la información es poder. Saber qué institución está realmente insolvente y cuál solo y líquida. Saber qué activos están sobrevaluados
y cuáles subvaluados. Saber qué regulaciones cambiarán y cuáles permanecerán. Saber qué líneas de crédito del Banco Central están disponibles y bajo qué términos. Y esa información no está distribuida uniformemente. Los grandes actores, los que tienen relaciones con reguladores, los que participan en las discusiones de política económica, los que tienen equipos de analistas monitoreando cada señal, tienen ventaja informacional sistemática. Y esa ventaja se traduce en decisiones superiores. Venden antes del colapso total. Compran cuando los precios tocan fondo. Reestructuran sus portafolios para beneficiarse de las nuevas reglas. No porque sean más inteligentes, sino porque tienen acceso a mejor información, más rápido. Y en mercados financieros, donde los precios cambian en segundos, esa ventaja es decisiva. Esta asimetría informacional no es nueva. Ha existido siempre. Pero se amplifica dramáticamente durante crisis. Porque en tiempos normales, la información fluye relativamente bien. Pero durante crisis, cuando la incertidumbre es máxima, cuando las instituciones son opacas, cuando las reglas están cambiando, tener acceso a información privilegiada vale enormemente. Ahora, del otro lado, están los perdedores estructurales. Y ellos también ocupan posiciones específicas. La primera es tener salario fijo. En una economía inflacionaria, particularmente durante crisis monetarias, el salario fijo es la forma más vulnerable de ingreso. Porque el salario nominal puede no cambiar, o cambiar lentamente, mientras los precios se disparan. Y eso significa que el salario real, el poder de compra del salario, colapsa. Los asalariados alemanes durante la hiperinflación vieron cómo sus ingresos se volvían inútiles. Los empleados públicos asiáticos durante la crisis de 1997 vieron cómo sus salarios en moneda local perdían poder de compra cuando las monedas se devaluaron. Y este problema no es solo de crisis agudas, es estructural. Porque en cualquier sistema donde el Banco Central puede expandir la oferta monetaria, hay inflación. Y esa inflación erosiona el poder de compra de los salarios más rápido de lo que los salarios se ajustan. Los trabajadores pueden negociar aumentos. Pero esos aumentos siempre son retrospectivos. Compensan la inflación pasada, no la futura. Y mientras tanto, los propietarios de activos reales ven cómo el valor nominal de sus activos aumenta con la inflación. Las propiedades aumentan de precio. Las acciones aumentan de precio. Las materias primas aumentan de precio. Y aunque parte de ese aumento es solo nominal, el resultado es que la riqueza se transfiere de los asalariados a los propietarios de activos. La segunda posición vulnerable es tener ahorro nominal. Ahorro en la moneda nacional, en depósitos bancarios, en bonos del gobierno, en efectivo, porque ese ahorro pierde valor con la inflación. Y durante crisis monetarias puede perder todo su valor. Los ahorradores alemanes de 1923 perdieron todo. Los ahorradores rusos durante el colapso soviético perdieron todo. Los ahorradores argentinos durante la crisis de 2001 perdieron gran parte de sus ahorros cuando el gobierno forzó la conversión de depósitos en dólares a pesos devaluados. Y en cada caso, esos ahorros no desaparecieron al éter. Fueron transferidos a los emisores de la moneda, a los deudores, a quienes tenían activos reales. La tercera posición vulnerable es tener deuda sin cobertura real. Esto puede parecer contraintuitivo porque antes dijimos que los deudores ganaban con la inflación. Y es verdad, si tienes activos que generan ingresos o mantienen valor. Pero si tienes deuda sin esos activos, si pediste prestado para consumo y no para inversión, si tu deuda está denominada en una moneda que se fortalece, mientras tu ingreso está en una moneda que se debilita, entonces estás en una posición extremadamente vulnerable.
Los deudores asiáticos con deuda en dólares durante la crisis de 1997 fueron destruidos cuando sus monedas colapsaron. Porque sus ingresos estaban en moneda local, pero sus deudas estaban en dólares. Y cuando la moneda local perdió la mitad de su valor, sus deudas se duplicaron en términos reales. Esta asimetría entre deudores con activos y deudores sin activos es crucial, porque en el discurso público a menudo se habla de deudores versus acreedores, como dos grupos homogéneos. Pero no lo son. Un gran industrial con deuda es completamente diferente a un trabajador con deuda de consumo. El industrial tiene fábricas, maquinaria, propiedades. Cuando la moneda se devalúa, su deuda se vuelve más fácil de pagar y sus activos mantienen valor. El trabajador no tiene esos activos. Solo tiene su capacidad de ganar un salario. Y si pierde su empleo, o si su salario pierde poder de compra, no puede pagar. Y cuando no puede pagar, pierde todo. Y no hay rescate para él. Solo para las instituciones sistémicas. Estas posiciones estructurales, de ganadores y perdedores, no son eternas. Las personas pueden moverse entre ellas. Pueden acumular activos. Pueden obtener acceso a crédito. Pueden desarrollar relaciones con instituciones poderosas. Pero moverse entre esas posiciones requiere recursos que la mayoría no tiene. Requiere educación financiera. Requiere capital inicial. Requiere acceso a redes. Y durante crisis, cuando esos recursos son más necesarios, son también más escasos. Y por eso, las crisis no redistribuyen aleatoriamente. Redistribuyen sistemáticamente. De los estructuralmente vulnerables a los estructuralmente posicionados. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Qué nace siempre después de los colapsos? Porque si el patrón es tan consistente, si los ganadores y perdedores son tan predecibles, entonces los resultados también deberían ser predecibles. Y lo son. Hay 4 resultados que aparecen después de cada gran colapso. Y estos resultados no son accidentes. Son las consecuencias lógicas del proceso que hemos descrito. El primer resultado es una nueva forma de dinero o una nueva regla monetaria. Después de la hiperinflación alemana, el Rentenmark. Después del colapso de Bretton Woods, los tipos de cambio flotantes y el dólar fiduciario puro. Después de la crisis asiática, regímenes cambiarios más flexibles y mayor apertura a flujos de capital internacional. Y no son solo cambios técnicos. Son redefiniciones fundamentales de qué es el dinero, quién lo controla y bajo qué reglas opera. Porque el dinero no es una cosa natural, es una institución social. Y cuando esa institución colapsa, tiene que ser reconstruida. Y la forma en que se reconstruye determina quién tiene poder en el nuevo sistema. Históricamente, después de cada colapso monetario, el nuevo dinero tiene menos respaldo tangible que el anterior. El patrón oro clásico del siglo XIX permitía convertir papel moneda en oro a demanda. Bretton Woods permitía convertir dólares en oro, pero solo para bancos centrales. Después de 1971, ninguna conversión. El dinero es puramente fiduciario, basado solo en la confianza en la autoridad emisora. Y cada paso en esa dirección aumenta la flexibilidad del emisor. Aumenta su capacidad de expandir la oferta monetaria sin restricciones tangibles. Y eso significa más inflación potencial. Más transferencia de riqueza de ahorradores a emisores. Más poder para quienes controlan el sistema monetario. El segundo resultado universal es más control financiero, siempre presentado como estabilidad. Después de cada crisis, emergen nuevas instituciones regulatorias. Nuevas reglas sobre qué pueden hacer los bancos. Nuevos requisitos de capital. Nuevas autoridades de supervisión. Y estas instituciones y reglas son presentadas como lecciones aprendidas. Como formas de prevenir la próxima crisis.
como protección para los depositantes y los contribuyentes. Y en parte, eso es genuino. Las crisis revelan vulnerabilidades reales. Y tiene sentido abordarlas. Pero lo que invariablemente sucede es que ese control beneficia a las instituciones grandes sobre las pequeñas. Porque cumplir con regulaciones complejas requiere departamentos legales, equipos de cumplimiento, sistemas de información sofisticados. Las grandes instituciones pueden absorber esos costos. Las pequeñas no. Y por eso, después de cada ola de nueva regulación, hay consolidación. Los bancos pequeños son absorbidos por los grandes. Las firmas financieras independientes desaparecen. Y el sistema se vuelve más concentrado. Y esa concentración es presentada como eficiencia, como economías de escala, como modernización. Pero lo que realmente significa es más poder en menos manos. Y ese poder tiene una dimensión que va más allá de lo económico. Porque cuando pocas instituciones controlan la mayor parte del sistema financiero, tienen influencia política desproporcionada. Pueden financiar campañas, pueden emplear cabilderos, pueden amenazar con retirar capital si las políticas no les favorecen. Y por eso, después de cada crisis, el sistema no se vuelve más democrático, se vuelve más oligárquico. Y ese proceso es gradual. No es una dictadura abierta, es una captura sutil pero efectiva del proceso político por intereses financieros concentrados. El tercer resultado universal es la reconfiguración de la clase media. Cada gran colapso económico destruye una generación de acumulación de riqueza de clase media. Los ahorros evaporados. Las propiedades perdidas en ejecuciones hipotecarias. Las pensiones recortadas. Los empleos destruidos. Y después de la crisis, la clase media que emerge es diferente a la que existía antes. Más pequeña, más precaria, más dependiente de deuda y con menos seguridad económica. En Alemania, después de la hiperinflación, la clase media tradicional, basada en ahorros y pequeñas propiedades, fue destruida. La nueva clase media que emergió en los años 30 era más proletarizada, más dependiente de salarios, menos estable. Y esa precariedad contribuyó a la inestabilidad política que llevó al nazismo. No fue la causa única, por supuesto, pero fue un factor. Porque cuando la clase media pierde seguridad económica, se vuelve más susceptible a narrativas extremistas que prometen restaurar el orden. En Estados Unidos, después de la crisis de 2008, la clase media experimentó la mayor destrucción de riqueza desde la Gran Depresión. Millones perdieron sus casas. Los ahorros para jubilación fueron diezmados. El empleo de calidad desapareció. Y aunque la economía eventualmente se recuperó, esa recuperación benefició desproporcionadamente a los percentiles superiores. Los propietarios de activos financieros vieron aumentar su riqueza dramáticamente gracias a las políticas del Banco Central. Pero la clase media trabajadora no se recuperó al mismo ritmo. Y esa divergencia creó tensiones políticas que todavía estamos experimentando. Este patrón se repite porque la clase media tradicional depende de ahorro e ingreso salarial. Y ambos son vulnerables durante crisis monetarias y financieras. El ahorro pierde valor con inflación. Los salarios pierden poder de compra. Y las propiedades, si están apalancadas, pueden perderse cuando los precios caen y las deudas permanecen. Mientras tanto, quienes tienen activos líquidos, acceso a crédito y capacidad de esperar, pueden comprar esos activos a precios deprimidos. Y cuando la economía se recupera, esos activos aprecian. Y la distribución de riqueza después de la crisis es más desigual que antes. El cuarto resultado universal es el surgimiento de un nuevo centro de poder económico. Después de la hiperinflación alemana, el poder económico se concentró en los grandes conglomerados industriales. Después del colapso de Bretton Woods,
Estados Unidos consolidó su hegemonía monetaria. Después de la crisis asiática, el capital internacional ganó control sobre sectores estratégicos de economías emergentes. Y este desplazamiento de poder no es temporal, es estructural. Porque el nuevo sistema se diseña alrededor de los intereses de los ganadores. Y una vez diseñado, es muy difícil revertirlo. Este patrón histórico nos permite hacer una observación incómoda sobre el presente. Porque si entiendes el mecanismo, si reconoces las señales, puedes identificar cuándo un rediseño está en marcha. Y cuando miras el panorama económico global actual, las señales están por todas partes. No estamos hablando de predicciones. Estamos hablando de patrones que ya están manifestándose. La primera señal es la aceleración de cambios regulatorios. En los últimos años ha habido una explosión de nuevas regulaciones financieras. Sobre criptomonedas, sobre monedas digitales de bancos centrales, sobre requisitos de capital para bancos, sobre nuevas reglas de reporte y transparencia. Y estos cambios son presentados como modernización, como respuestas a nuevos riesgos, como formas de prevenir crisis futuras. Pero cuando examinas quién impulsa esos cambios, descubres que son las mismas instituciones que se beneficiarían de ellos. Los grandes bancos que quieren eliminar competencia de finanzas descentralizadas. Los bancos centrales que quieren mantener monopolio sobre la emisión monetaria. Los reguladores que quieren expandir su autoridad. La segunda señal es la narrativa de seguridad, estabilidad y emergencia. Después de la crisis de 2008, esa narrativa fue explícita. Instituciones demasiado grandes para caer. Riesgo sistémico. Necesidad de rescates para prevenir colapso total. Y esa narrativa justificó intervenciones sin precedentes. Rescates bancarios. Compras masivas de activos por bancos centrales. Tasas de interés cero o negativas. Expansión de balances de bancos centrales a escalas inimaginables. Y todas esas intervenciones fueron presentadas como temporales, como medidas de emergencia. Pero nunca se revirtieron completamente. Y ahora, después de la pandemia de 2020, esa narrativa se intensificó. Nuevas emergencias, nuevas justificaciones para intervención masiva, gasto fiscal sin precedentes, emisión monetaria sin precedentes. Y todo bajo la narrativa de que era necesario, que sin esas medidas, el colapso habría sido total. Y quizás eso sea verdad. Pero lo que también es verdad es que esas medidas beneficiaron desproporcionadamente a ciertos actores. A quienes tenían activos financieros. A quienes tenían acceso a crédito barato. A quienes pudieron comprar activos mientras los precios caían temporalmente. La tercera señal es la normalización de intervenciones monetarias no convencionales. Antes de 2008, la idea de que un banco central comprara bonos gubernamentales masivamente, o bonos corporativos, o incluso acciones, habría sido vista como extrema, como una violación de la independencia del Banco Central, como una forma de financiamiento monetario del gobierno. Pero después de 2008, esas intervenciones se normalizaron, se convirtieron en herramientas estándar de política monetaria. Y ahora, cuando hay cualquier tensión en los mercados, la expectativa es que el Banco Central intervendrá, que proporcionará liquidez, que comprará activos, que evitará que los precios caigan demasiado. Y esa expectativa crea peligro moral. Porque si los inversores saben que el Banco Central los rescatará, toman más riesgos, pagan precios más altos por activos, usan más apalancamiento, y cuando algo sale mal, esperan ser rescatados. Y esa dinámica crea burbujas. Y cuando esas burbujas eventualmente estallan, la intervención necesaria para contener el daño es aún mayor. Y así, el sistema se vuelve cada vez más dependiente
de intervención del Banco Central. Y esa dependencia significa que el Banco Central tiene cada vez más poder. Puede determinar qué activos mantienen valor y cuáles no, qué instituciones sobreviven y cuáles no. Y ese poder es inmenso. La cuarta señal es la revalorización selectiva de activos. No todos los activos están aumentando de precio de la misma manera. Los activos financieros, particularmente acciones y bienes raíces en ciertas ubicaciones, han aumentado dramáticamente. Pero otros activos, particularmente aquellos que dependen de ingresos laborales, no. Los salarios reales, ajustados por inflación, en muchos países desarrollados han crecido muy lentamente o incluso disminuido. Y esa divergencia no es accidental. Es el resultado de políticas monetarias que inflaron precios de activos mientras suprimían salarios mediante desempleo estructural y competencia global. Y esa revalorización selectiva beneficia a quienes poseen activos financieros y perjudica a quienes dependen de ingresos laborales. Y como la propiedad de activos financieros está altamente concentrada, el resultado es aumento de desigualdad. Los percentiles superiores se vuelven mucho más ricos. Los percentiles medios estancan. Los percentiles inferiores luchan. Y esa divergencia genera tensión social, pero también genera dependencia. Porque cuando los activos están tan caros, cuando las propiedades son inasequibles, cuando las acciones están sobrevaluadas, la única forma de participar es mediante deuda. Y esa deuda crea nuevas vulnerabilidades. La quinta señal es la socialización de pérdidas y privatización de control. Cada vez que hay una crisis, las pérdidas son socializadas. Los contribuyentes financian los rescates. Los depositantes absorben las quiebras bancarias mediante congelamiento de fondos o conversión forzada a capital. Los pensionados aceptan recortes. Pero el control de las instituciones rescatadas permanece privado. Los ejecutivos mantienen sus posiciones. Los accionistas diluidos eventualmente se recuperan. Y las instituciones continúan operando con las mismas estructuras de incentivos que causaron la crisis. Este patrón es tan consistente que ya no genera sorpresa. Es esperado. Es normalizado. Y esa normalización es, en sí misma, una señal de que el sistema está siendo rediseñado. Porque en un sistema genuinamente capitalista, las instituciones que toman malas decisiones deberían quebrar. Sus activos deberían ser vendidos. Sus gerentes deberían perder sus empleos. Y nuevas instituciones deberían surgir para reemplazarlas. Pero eso no sucede, porque las instituciones son sistémicas, porque su quiebra pondría en riesgo todo el sistema, y porque tienen poder político para garantizar que serán rescatadas. Y cuando combinas todas estas señales, cuando las ves juntas, el patrón es innegable. Estamos en medio de un rediseño. No es un colapso súbito, es un proceso gradual. Pero las características son las mismas que hemos visto en colapsos históricos. Transferencia de activos, cambio de reglas, consolidación de poder, nueva narrativa legitimadora. Y el resultado será el mismo. Un sistema donde el poder está más concentrado, donde las instituciones grandes tienen más control, donde la flexibilidad monetaria es mayor, y donde la mayoría de la población tiene menos capacidad de resistir. Esto no es conspiración, es arquitectura. El sistema está siendo rediseñado no porque alguien decidió hacerlo en una sala secreta, sino porque las contradicciones del sistema anterior se volvieron insostenibles, porque la deuda creció demasiado, porque las promesas de pensiones no pueden cumplirse, porque la productividad no crece lo suficientemente rápido para sostener los estándares de vida prometidos, y porque los actores con poder estructural entienden que el sistema actual ya no les beneficia tanto como uno nuevo. Y por eso están posicionándose para el siguiente sistema.
no causando el colapso, sino preparándose para él, y asegurándose de que, cuando llegue, ellos serán los ganadores. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué puedes hacer con esta información? Porque entender el patrón no te hace inmune a él, no te da poder para detenerlo, pero sí te da claridad. Te permite ver qué está en juego. Te permite reconocer cuándo las narrativas oficiales son incompletas. Te permite entender que los colapsos no son accidentes que debemos prevenir a toda costa. Son mecanismos que redistribuyen poder. Y que la pregunta relevante no es si habrá otro colapso. Es quién ganará cuando suceda. Y si eres un asalariado con ahorro nominal en un banco, la respuesta es, probablemente no tú. Si eres un deudor sin activos reales, la respuesta es, probablemente no tú. Si dependes de pensiones gubernamentales o sistemas de seguridad social que están subfinanciados, la respuesta es, probablemente no tú. Pero si tienes activos reales, si tienes acceso a crédito, si tienes capacidad de convertir ahorro nominal en activos que mantendrán valor durante inflación, entonces tienes opciones. No muchas, pero algunas. Y esas opciones no son secretas. Son conocidas por cualquiera que estudie historia monetaria. Diversificar fuera de ahorro nominal. Adquirir activos reales que generen flujos de efectivo. Reducir dependencia de sistemas que prometen pagar en el futuro con dinero que aún no existe. Desarrollar habilidades que mantienen valor independientemente del sistema monetario. Y sobre todo, entender que el sistema monetario no es neutral. No es un simple facilitador de intercambio. Es una herramienta de poder. Y quienes lo controlan tienen ventajas sistemáticas. Pero más allá de estrategias individuales, hay una implicación más profunda. Y es que la historia no pregunta si aceptas el nuevo sistema. Solo pregunta si lo entiendes antes o después de que se imponga. Porque el sistema cambiará. Las reglas cambiarán. La distribución de poder cambiará. Y eso sucederá independientemente de si lo apruebas, independientemente de si votas por ello, independientemente de si lo comprendes. Y la diferencia entre entenderlo antes y después es la diferencia entre prepararse y ser sorprendido, entre posicionarse y ser desplazado, entre actuar y reaccionar. Y por eso este documental no termina con una solución. Porque no hay una solución simple. El patrón que hemos descrito es estructural. Está incorporado en cómo funcionan los sistemas monetarios modernos. Está incorporado en cómo se distribuye el poder en economías complejas. Y cambiarlo requeriría no solo cambios de política, requeriría cambios fundamentales en cómo entendemos el dinero, el crédito, la propiedad y el poder. Y esos cambios no emergen de documentales, emergen de crisis, de contradicciones que se vuelven insostenibles, de alternativas que se vuelven viables, y de movimientos sociales que las impulsan. Pero lo que un documental puede hacer es cambiar cómo ves el sistema. Puede revelar patrones que de otro modo permanecerían invisibles. Puede conectar eventos separados por décadas y mostrar que son manifestaciones del mismo mecanismo. Y puede sugerir que lo que parece inevitable no lo es, que los resultados de los colapsos no son accidentales, y que si suficientes personas entienden el mecanismo, quizás puedan influir en su dirección. Porque la historia económica no es determinista. Los patrones se repiten, sí, pero no son idénticos. Hay variación, hay agencia humana, hay decisiones políticas que importan. Y hay momentos donde el resultado podría haber sido diferente, donde las reglas podrían haberse escrito de otra manera, donde la transferencia de poder podría haberse resistido. Y esos momentos aparecen durante crisis, cuando el sistema es maleable, cuando las reglas están en disputa, y cuando hay suficiente presión política para forzar cambios. El problema es que esos momentos
requieren preparación. Requieren que suficientes personas entiendan qué está en juego. Requieren que haya narrativas alternativas disponibles. Requieren que haya propuestas concretas sobre cómo podría diseñarse un sistema diferente. Y esa preparación no puede comenzar durante la crisis. Porque durante la crisis hay pánico, hay confusión, hay urgencia. Y en ese contexto, las soluciones que se implementan son las que están disponibles, las que fueron desarrolladas con anticipación, las que tienen respaldo institucional. Y esas soluciones, históricamente, han beneficiado a los mismos actores estructurales. Entonces la pregunta es, ¿quién está preparando las soluciones para la próxima crisis? ¿Quién está desarrollando las narrativas que explicarán qué salió mal y cómo debe corregirse? ¿Quién está posicionándose para influir en el diseño del próximo sistema? Y la respuesta, si miras honestamente, es que son las mismas instituciones que ganaron en las crisis anteriores. Los grandes bancos, los bancos centrales, las organizaciones internacionales, las firmas de consultoría que asesoran a gobiernos, y las universidades de élite que forman a los reguladores y diseñadores de políticas del futuro. No hay una contranarrativa equivalente con respaldo institucional comparable. Hay críticas, hay alternativas teóricas, hay movimientos sociales que proponen cambios, pero no tienen la estructura, los recursos, el acceso al poder que tienen las instituciones dominantes. Y por eso, cuando llega la crisis, las soluciones implementadas son las que esas instituciones proponen. No por conspiración, sino porque son las únicas soluciones disponibles con suficiente detalle técnico y respaldo institucional para ser implementadas rápidamente. Y esto significa que el próximo rediseño, cuando llegue, probablemente seguirá el mismo patrón que los anteriores. Más concentración, más control, más flexibilidad monetaria, más transferencia de riqueza de ahorradores a emisores, a menos que algo cambie, a menos que surjan alternativas viables, a menos que suficientes personas entiendan el mecanismo y exijan un resultado diferente. Pero para que eso suceda, primero necesitas ver el patrón. Necesitas entender que el colapso no es el final. Es el mecanismo. Es el momento en que el sistema se vuelve maleable. Y quien controla ese momento determina la forma del próximo sistema. Y por eso, comprender los colapsos no es solo historia. Es política. Es economía política. Es la comprensión de cómo el poder se distribuye, se concentra y se redistribuye en sociedades complejas. Y con esa comprensión, puedes empezar a hacer preguntas diferentes. No solo qué causó esta crisis, sino quién ganará con ella. No solo cómo se estabilizará el sistema, sino bajo qué nuevas reglas operará. No solo cuándo terminará la crisis, sino qué nacerá después. Y esas preguntas, si suficientes personas las hacen, pueden cambiar el resultado. Pueden hacer visible lo que de otro modo permanecería oculto. Pueden convertir un proceso aparentemente técnico en un debate político. Y pueden crear espacio para alternativas. Pero ese espacio solo existe si lo creas. Si exiges transparencia en cómo se diseñan las nuevas reglas. Si cuestionas las narrativas que presentan ciertos resultados como inevitables. Si te niegas a aceptar que las crisis son accidentes y comienzas a verlas como mecanismos. Y si entiendes que tu posición en el sistema determina si ganas o pierdes cuando el sistema se reconfigura. Este documental comenzó con una observación simple. El sistema no muere, cambia de manos. Y hemos demostrado esa observación a través de 3 siglos de historia. Hemos mostrado el patrón. Hemos identificado a los ganadores y perdedores estructurales. Hemos descrito los resultados universales. Y hemos señalado las señales de que el rediseño ya está en marcha. No como predicción, sino como reconocimiento
de patrones que ya están manifestándose. Y ahora la pregunta es, ¿qué harás con esta información? Porque no puedes desaprenderla. No puedes volver a ver el sistema como neutral. No puedes volver a ver los colapsos como accidentes. Y no puedes volver a creer que las nuevas reglas emergen por consenso democrático. Ahora sabes que emergen en estados de emergencia, que benefician a actores estructuralmente posicionados, y que se legitiman mediante narrativas que se enseñan hasta que se vuelven indiscutibles. Y con ese conocimiento, tienes una elección. Puedes aceptar el sistema tal como es. Puedes intentar posicionarte dentro de él para minimizar tu vulnerabilidad. O puedes trabajar para cambiarlo, para crear alternativas, para desarrollar narrativas diferentes, para exigir que el próximo rediseño se haga con más transparencia, más debate, más consideración de quién gana y quién pierde. Ninguna de esas opciones es fácil. Ninguna garantiza éxito. Pero todas son más viables que la ignorancia. Porque la historia no se detiene. El sistema seguirá evolucionando. Las contradicciones seguirán acumulándose. Y eventualmente habrá otro momento de reconfiguración. Otro colapso. Otro rediseño. Y en ese momento, las reglas del nuevo sistema se escribirán. Y quien participe en escribirlas determinará quién ganará en las próximas décadas. Y si no participas, si no entiendes el proceso, si no exiges un asiento en la mesa, entonces las reglas se escribirán sin ti. Y los resultados te afectarán de todas formas. Entonces la verdadera pregunta no es si habrá otro colapso. Es si estarás preparado cuando llegue. Si entenderás qué está en juego. Si reconocerás el patrón mientras se desarrolla. Y si tendrás la claridad para ver más allá de las narrativas oficiales y comprender quién realmente gana y quién realmente pierde. Porque esa claridad es poder. No es poder para detener el proceso. Pero es poder para navegarlo, para protegerte. Y quizás, si suficientes personas comparten esa claridad, para influir en su dirección. La historia no pregunta si aceptas el nuevo sistema. Solo pregunta si lo entiendes antes o después de que se imponga. Y ahora que has visto el patrón, que has comprendido el mecanismo, que has reconocido las señales, ya no puedes alegar ignorancia. Ya no puedes ser sorprendido. Y esa es tanto una carga como una oportunidad. Una carga porque ahora sabes que el sistema no es neutral. Y una oportunidad porque ahora puedes prepararte. Puedes posicionarte. Y puedes exigir algo diferente. El próximo documental no tratará del colapso. Tratará de quién está diseñando lo que viene después. Porque mientras todos debaten si habrá crisis, otros ya están escribiendo las reglas del siguiente sistema. Y si quieres entender hacia dónde vamos, necesitas entender quiénes son esos diseñadores, qué incentivos tienen, qué visión del mundo sostienen y qué tipo de sistema están construyendo. Ese será el próximo capítulo, y será aún más revelador que este.